Vamos a dar inicio a nuestra revisión del día de hoy, que como el título lo dijo y lo mencionó muy bien Adriana, vamos a mirar un poco, primero desde el marco normativo, qué es lo que tenemos que hacer, y segundo, cómo desde el sentido común nosotros podemos fácilmente desarrollar las herramientas que se requieren hoy en día en la verificación de los métodos cualitativos. Y vamos a hablar específicamente de los métodos cualitativos y de cómo se identifican y qué tipos de métodos cualitativos tenemos. Primero tenemos que arrancar en dónde desde el marco normativo nos hablan de verificación de métodos. Entonces tenemos que iniciar que el proceso de verificación del método, o conocido anteriormente como validación secundaria, está estipulado como un estándar de proceso prioritario. Eso significa que es un requisito obligatorio, no negociable, que aplica en todas las modalidades de atención. Esto es intramural, extramural, unidad móvil, jornadas de salud, telemedicina. Significa que en cualquiera de las modalidades que el laboratorio esté prestando el servicio, donde utilice sistemas analíticos y métodos de ensayo, eso para nosotros es en todas las modalidades y en cualquier escenario, desde una prueba rápida, POCT de flujo lateral, hasta el instrumento de piso más sofisticado, el equipo de biología molecular o un cromatógrafo, va a requerir de un proceso de validación secundaria o verificación. Aquí observemos que nuestra norma de habilitación, la 3100, simplemente cita el qué es lo que tenemos que hacer. El cómo no lo dice porque el cómo depende de cada una de las organizaciones, depende de su contexto, depende del uso de la prueba en el ámbito en que lo utilice. Yo siempre les diré, nunca será, así todos estemos haciendo la misma glucosa. No será lo mismo hacer una verificación de una glucosa en un modelo intrahospitalario que maneje unidades de neonatología, que maneje unidades de cuidado intensivo, a hacer una verificación del mismo método, en el mismo sistema analítico, para una glucosa en consulta externa, donde toda la población es ambulatoria. Entonces, partamos del principio que el marco normativo nos dice siempre el qué. El cómo es una decisión de las organizaciones que debe de buscar cumplir ese qué. Yo hice una validación secundaria, una verificación de todo lo que sean mis métodos de ensayo en cualquiera de las modalidades que los preste, intramural, extramural o telemedicina, y que cuento con ese proceso. ¿De dónde más está apalancado en el marco normativo este proceso de verificación? Si nosotros observamos cuando se reglamentó el Subsistema Nacional de Calidad con el decreto 1595 del 2015 y se empezó a hablar de que sí, nosotros tenemos unos métodos de ensayo, que es donde se da la reacción entre la muestra del paciente y el reactivo que nosotros utilizamos para revelar, cuantificar o detectar lo que queremos medir, pero necesariamente ese analítico o un equipo. Lo cierto sí es que también en el marco del decreto 1595, dentro de las fases de control metrológico, está definido en el artículo 221714.4 que todos los instrumentos de medición en los cuales se obtenga una, en este caso el laboratorio clínico, las características metrológicas que sean obligatorias sí le aplican y la confiabilidad de sus mediciones. Cuando el decreto menciona el concepto de confiabilidad de sus mediciones, nosotros tenemos que tener acción del método, hacer una validación secundaria, es una herramienta que me da confiabilidad. Pero el decreto 1595 también es claro de que nos hablan de la necesidad de que se desarrollen las estrategias que sean necesarias para determinar la confiabilidad de las mediciones y que adicionalmente se deben hacer
verificaciones periódicas establecidas en los reglamentos técnicos, y eso significa que si la 3100, que es nuestro reglamento técnico habilitatorio, dice que tiene que hacerse una validación secundaria o una verificación, el laboratorio también debe definir con qué periodicidad hace estas verificaciones. Y esta periodicidad hace referencia a, oiga, ¿cada cuánto lo voy a hacer? Lo voy a hacer cuando haya la inclusión o la selección y la inclusión de un nuevo método de ensayo, es decir, que voy a incorporar un sistema analítico nuevo. Voy a hacer esa selección y esa verificación, perdón, cuando me voy a cambiar de un método que ya tengo a otro método porque me ofrece otra serie de ventajas o de bondades desde lo tecnológico, desde lo del desempeño. Es decir, que aquí será importante que tengamos en claro que desde el modelo normativo no solo nos dicen que tenemos que hacer una verificación o validación secundaria, sino que adicionalmente esta herramienta está asociada a la confiabilidad y que es deber del laboratorio definir en qué condiciones, bajo qué escenarios el laboratorio debe periódicamente volver a hacer estas verificaciones. Es un poco para aquellos laboratorios que dicen Albacete, pero es que yo ya tenía el equipo puesto, yo ya llevo 10 años con él, con este sistema analítico, llevo 3 años usándolo y ahora me lo van a poner a verificar. Ah, bueno, pues su merced tiene que definir en esos escenarios, cuando no es porque sea un equipo nuevo, sino que ya lleva un tiempo de uso, usted ya tiene una familiarización con ese sistema analítico, cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir para hacer esa verificación secundaria. ¿Qué atributos del desempeño les va a verificar y bajo qué esquema? Porque recuerden, la norma me dice el qué, el cómo lo defino yo. Entonces es muy distinto cuando yo voy a hacer una validación secundaria o verificación para un equipo nuevo donde lo voy a incorporar, es primera vez que voy a utilizar este sistema analítico, voy a iniciar a conocer ese método de ensayo, donde yo tendré que tener unos protocolos de verificación mucho más robustos, donde se evalúen todos los atributos de desempeño, precisión, veracidad, error total, comparación de métodos con muestras de pacientes, a decir, por ejemplo, que simplemente es un equipo que yo ya venía usando, ni lo voy a cambiar, ni simplemente ya tiene un tiempo de uso y tengo que cumplir con este requisito, donde puedo desde el procedimiento documentado establecer que ese protocolo de verificación o de validación secundaria se va a realizar con materiales de control, con los resultados de la prueba de evaluación externa, y que no se hace otro protocolo de comparación. ¿Por qué? Porque ya es un equipo que venía en uso, que lo conozco, que está siendo evaluado y que por definición la evaluación externa de la calidad o el ensayo de aptitud es la herramienta que en esencia demuestra la competencia de los sistemas analíticos. Entonces, miremos el siguiente marco normativo en el cual está contextualizada la verificación del método. Efectivamente, el decreto 4725, que es el decreto de tecnovigilancia, nos define unas características en donde nos dicen es obligación de quienes manejamos equipos biomédicos estar atentos y vigilantes al desempeño, calidad y seguridad del dispositivo médico. Y entonces cuando uno le dice que esto y esta actividad, fíjese, el estar atento al desempeño, calidad y seguridad forma parte de las estrategias de vigilancia activa, es responsabilidad del laboratorio y es aquí donde la verificación del método juega un papel muy importante. Adicionalmente al decreto 4725, hoy por hoy contamos a partir de mayo del 2015 que se hizo una actualización con la guía rápida para las mediciones en equipos biomédicos, en donde nuevamente nos hablan de la importancia en donde en los dispositivos médicos seguridad y desempeño van de la mano. Es decir, si nosotros no hemos hecho la verificación de un método de ensayo y tenemos la certeza de las características de desempeño que tiene ese método de ensayo, no puedo decir que estoy pensando en la seguridad de un paciente. Seguridad y desempeño son continuamente monitoreados cuando estamos utilizando nuestros sistemas analíticos de medición. Y en esta guía también nos hablan claramente de entender que evaluación del desempeño
es un conjunto de actividades que pueden incluir mediciones, lo que nosotros hacemos, que incluyen protocolos experimentales, que lo que me permiten es que yo tenga la evidencia de que ese equipo, ese sistema analítico, ese método de ensayo en ese sistema analítico fue monitoreado. Es decir, cumplió con unas características de desempeño, precisión, veracidad, error total, con unas características de rendimiento, lo que es sano o está dentro del intervalo biológico de referencia, lo identifica en el intervalo biológico de referencia, lo que está alto lo identifica alto, eso tiene que ver con el rendimiento clínico, y que esas cualidades técnicas del equipo o del sistema analítico se mantienen. ¿Cómo? Y digamos que esto hasta aquí sería como por qué tengo que hacer verificación de métodos. Entonces miremos cómo está el contexto y ahí sí, redondeemos la idea. Es porque desde la 3100 me dicen que es obligatorio que lo haga. Desde el decreto 1595 ya nos habían dicho que tiene que definirse una periodicidad porque debemos evaluar el desempeño, es decir, que no es un ejercicio solo ni aislado. Y tercero, desde la tecnovigilancia nos dicen que desempeño, esa evaluación, va destinada a dos atributos que no se pueden separar, desempeño y seguridad. Entonces, como que ahí finalizamos cómo desde el modelo normativo colombiano, la verificación de métodos es una herramienta de gestión centrada en la seguridad del paciente. Es una herramienta de gestión que garantiza que el laboratorio ha hecho una actividad coordinada, efectiva, para evaluar en distintos escenarios y en distintas situaciones particulares el desempeño de ese método de ensayo que estamos trabajando. ¿Cuál ha sido la evolución que hemos tenido? Hemos tenido evolución desde muchas normas. Uno dice, pero yo finalmente, ¿qué es lo que estoy verificando? El equipo. Estoy verificando el sistema analítico, que es la sinergia entre el equipo y el reactivo. O estoy verificando solamente el método de ensayo. Yo quisiera tener la respuesta y la respuesta no la tiene ni la FLM, ni no la ha podido dar el CLSI. Yo recién vengo llegando de los congresos fuera. Y aquí hay unos temas y es que efectivamente nosotros en el laboratorio clínico tenemos unas pequeñas fronteras. En ciertas pruebas uno podría decir, yo aquí lo único que necesito es el reactivo porque esto es una prueba de color. ¿Recuerdan, alma bendita, cuando uno hacía una prueba con una pastillita, creo que era de azúcares reductores, y uno miraba el color? Uno dice, ahí no estoy utilizando ningún equipo automatizado. Tengo un equipo volumétrico si mide un volumen de agua, pero digamos que dependo más de la actividad del reactivo. Hoy por hoy, cuando ustedes me hablan de hacer una sífilis, unos anticuerpos antitreponémicos, de hacerme una hepatitis C, un antígeno de superficie, un HIV, un toxoplasma, que son pruebas cualitativas, uno dice, sí, pues yo con el solo reactivo, si no tengo un sistema, un equipo de medición que traduzca lo que se forma en la reacción, sea color, sea por, y cómo lo traduzco en señal luminosa o de absorbancia para que sea leído, pues es muy difícil de separar. Por eso hay una fuerte tendencia, y esas eran de las cosas que digamos se cuestionaban para la nueva versión de la ISO 15189, y es que si yo lo que estoy verificando es el método de ensayo, yo verificar una ELISA, eso está más que verificado, de pronto estoy verificando mi sistema analítico, que es la sinergia entre el reactivo que yo he escogido para hacer el ELISA y el equipo lector de ELISA con las características de desempeño que tiene y con sus características operacionales. Esa perla se las dejo ahí. Si yo me devuelvo a la norma dice validación secundaria o verificación. ¿De qué? No dice. ¿Sí? No dice validación secundaria o verificación del procedimiento de análisis, no dice validación secundaria o verificación del sistema analítico, no dice validación secundaria o verificación del equipo, sino simplemente dice hay que hacer validación o verificación. Lo cierto sí es que con una visión mucho más holística, yo lo que les quiero decir es que en lo que es la gestión del sistema analítico, todo lo que es el sistema, un sistema de calidad, nosotros no podemos decir, centrarnos únicamente en el desempeño. ¿Por qué? Porque si el equipo no está bien instalado y no tiene, por ejemplo, no está conectado a energía regulada, o la fluctuación de hidráulica, la fuerza hidráulica que le entra al equipo no es la suficiente,
o la calidad del agua que ingresa al sistema analítico no es buena, así su reactivo sea bueno, no va a tener buen desempeño. Entonces, hoy por hoy, los expertos dicen que efectivamente, en un lenguaje anterior que se podría utilizar la palabra calificación, pero que la palabra calificación en los modelos normativos actuales no existe. Lo que uno debe garantizar cuando va a hacer una verificación del desempeño, una verificación o una validación secundaria, es que mínimamente los requisitos de instalación y de operación se hayan cumplido exitosamente para poder pasar a evaluar el desempeño. Porque luego voy a decir que es el sistema analítico, que es el reactivo que no funciona, y resulta, doctora, que es que su merced no tiene suficiente blindaje eléctrico y tiene muchos picos de voltaje. Y eso no es un tema ni del equipo ni del reactivo, es un tema de la instalación que afecta la operación. Entonces, esto se los dejo en el radar, porque esto significa que cuando uno de verdad ya quiere hacer las cosas no por cumplirle la norma, sino porque le agreguen valor al laboratorio, yo tengo que, desde que me instalan un sistema analítico, sentarme con el ingeniero y decirle, venga a ver, ¿cuál es el checklist de instalación que usted aplicó para yo saber que este equipo sí quedó instalado correctamente? Usted aplicó un checklist, ¿cuál checklist es? Y déjemelo en la hoja de vida del sistema analítico. Ahora déjeme y muéstreme, de acuerdo, ya cuando el equipo está operando en su robótica, esa es la calificación o la cualificación de la operación, déjeme ver cuando el equipo está operando, cómo sé yo la precisión del brazo, la longitud, el tiempo, la calidad de la incubación, cómo funciona el sistema de lavado, qué alarmas de funcionamiento me genera este instrumento. A eso se llama la cualificación de la operación. Oiga, ¿qué alarmas del instrumento me genera y por qué me las genera? Es un poco como cuando ustedes van en su carro y uno dice, ah, no, cuando se le aprende esa alarma es porque se está recalentando. Ah, no, si se aprende esa alarma es porque se está quedando sin líquido de frenos, qué sé yo. Entonces, porque yo soy muy mal conductor, soy un magú total, entonces no me sé nada de las alarmas. Pero esas alarmas están asociadas ¿a qué? A la operación del carro. Ya el desempeño del carro será que alcance la velocidad que dice, que los airbags se accionen cuando tienen que accionarse, es decir, son cosas distintas. Lo mismo nos pasa a nosotros en el laboratorio. Cuando estamos hablando de un sistema analítico, el primer checklist que tendremos que tener es, venga, ingeniero, déjeme ver qué lista de chequeo aplicó usted para que el equipo haya quedado bien instalado. La medicina basada en la evidencia hace que eso hoy me lo tengan en que entregar y me lo dejen en la hoja de vida del equipo. La medicina basada en la evidencia hace que yo le pregunte al ingeniero, déjame en operación este equipo, qué alarmas genera para mostrarnos que sí está aspirando bien, que sí está incubando bien, qué tipo de mecanismos de seguridad tiene. Porque finalmente el desempeño es mi responsabilidad. Yo ya me encargo de ver cuál es el desempeño de mi equipo de acuerdo al uso previsto. Es decir, si es una prueba que estoy utilizando en monitoreo, en diagnóstico, en tamizaje, cuáles son esas características de desempeño que quiero en lo cualitativo o si es un método cuantitativo. Y cómo quiero que sea el desempeño entre 2 o 3 instrumentos que tenga dentro de mi mismo hospital o si soy un laboratorio que funciona como sedes integradas en red. Si nosotros hacemos estos dos requisitos primeros bien hechos, evaluar y verificar o hacer la validación secundaria centrada únicamente en el desempeño va a tener más probabilidades de éxito. Lo que pasa es que la mayoría de las veces como que llegaron a instalar el equipo, o se llevaron el equipo y van a poner otro, o lo corrimos y lo cambiamos de sitio. Ya está listo, ya pasaron los controles y como que la actividad se nos queda ahí. Sí, ya los controles se están dando, listo, entonces usémoslo. Pero eso no es tan así. Si se fijan, ustedes dicen, oiga, ¿cuáles son los requisitos de instalación y cuál es el checklist que usted aplica? ¿Cuáles son los requisitos de operación y cuál es el checklist que me muestra que esas alarmas sí quedaron funcionando? Porque del desempeño nos encargamos nosotros. ¿Qué hablamos del desempeño? Ya para el desempeño decimos, ¿y qué método voy a procesar en este equipo? ¿Un método cualitativo?
un método cuantitativo o un método semicuantitativo. Estos eran los únicos 3 tipos de métodos que se manejaban en Jurassic Lab. Hoy sabemos que los métodos tienen una nueva clasificación y que esa clasificación está directamente asociada a con qué calibro. Cuando el calibrador es de la misma naturaleza y composición de lo que yo quiero determinar en el paciente, estamos hablando de métodos definitivos. Cuando el calibrador no es de la misma naturaleza de lo que estoy midiendo en el paciente, estamos hablando de métodos relativos. Y ahí vamos a hablar cómo hay métodos cuantitativos definitivos, cuantitativos relativos, métodos cuasi cuantitativos, que sería lo que nosotros llamaríamos anteriormente semicuantitativos, y los métodos cualitativos puros. El método cualitativo puro, fíjense que el cualitativo puro es ese que nosotros decimos es la presencia de un color, donde la métrica depende básicamente de una capacidad sensorial del observador. Pero cuando nosotros hablamos de métodos cualitativos, en los cuales dependo de una señal instrumental, una señal que es numérica, y que con esa señal numérica cualitativizo la respuesta, estamos hablando de un método cualitativo relativo, no es un método cualitativo puro. ¿Por qué? Porque tengo un punto de corte, que es una señal donde digo mayor de 1 reactivo, menor de 1 reactivo. Y donde uno puede decir, esta función de calibración dice que a mayor señal, ¿cierto? Hay mayor concentración, pero mi método no es cuantitativo, pero está asociado a una señal de media. Entonces, después de que definimos cuáles son los métodos de ensayo, tenemos que tener claros los conceptos de validar, verificar y evaluar. La validación primaria la hace manufactura. Manufactura es quien establece los atributos del método de ensayo. Manufactura es quien dice, este método sirve para hacer corrido en sangre, en plasma, en orina, en líquido amniótico. Detecta 0.5 en lineal hasta 500 y si se sale de ahí, hágale una dilución 1 en 10. Eso lo establece quien valida. Quien valida establece el uso previsto. El laboratorio, cuando utiliza un método validado y lo utiliza tal como dice el inserto, está hablando de verificación, que es lo mismo que una validación secundaria, donde yo compruebo en sitio, bajo mis condiciones de operación, como yo trabajo, ya no frente al uso previsto, sino frente a unos requisitos de calidad. Estos requisitos de calidad, ¿quién los estableció? Primero, ¿quién validó? Segundo, estos requisitos de calidad los encontramos ¿en dónde? En las normas, en las guías de práctica clínica. Observen, si yo estoy hablando de una prueba de HIV en las rutas de riesgo materno-perinatal, hay un requisito de calidad que fue definido en la norma y es que esas pruebas tienen que tener una sensibilidad y una especificidad mayor al 99.5%. El requisito de calidad ya me lo está dando un reglamento técnico. Me lo está pidiendo el gobierno nacional y me dice, si usted quiere hacer detección temprana de HIV en la población materna, usted debe tener pruebas que le garanticen una sensibilidad y una especificidad mayor al 99.5. Entonces, lo que yo ya estoy haciendo es una verificación secundaria, una validación secundaria frente a ese requisito. El fabricante fue el que estableció que su sensibilidad era el 99.5 y su especificidad el 99.5. Yo lo voy a verificar en mi población bajo mis condiciones de uso. ¿Listo? Y la evaluación, entonces miren las diferencias fundamentales. Acá tenemos, se las voy a enmarcar, las diferencias. Quien valida establece, quien verifica comprueba. Primera diferencia. Segunda diferencia, quien valida lo hace para establecer el uso previsto. Quien verifica lo hace contra requisitos que ya fueron establecidos o por manufactura o por reglamentos técnicos o por guías de práctica clínica. Es decir, nosotros siempre verificamos frente a un requisito. Y la evaluación
es lo que hacemos, es un monitoreo sistemático, permanente, de que estas condiciones que comprobamos, que me hacían trazables a la validación de manufactura, se mantienen en el largo plazo. La evaluación lo que me permite es demostrar que eso que yo verifiqué se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Listo? Y ahí juega un papel muy importante la estructura de control de calidad interno que usted establece, la evaluación externa de la calidad, las capacitaciones, el entrenamiento, las rondas de seguridad que usted hace, rondas de tipo analítico para monitorear el desempeño, que es lo que hace que usted monitoree de manera permanente el desempeño. Entonces, mire, palabras más, palabras menos. Cuando nosotros vamos a hacer una verificación de métodos, lo primero que tendríamos que partir es tener la claridad del tipo de método del cual estamos hablando. En este caso, si es un cualitativo puro, sensorial, o si es un cualitativo relativo, de esos que manejan cutoff, y si es un cutoff único, un doble cutoff, ya lo vamos a mirar. ¿Qué es lo que voy a medir? Eso va a ser muy importante. ¿Qué voy a medir? Porque dependiendo de lo que vaya a medir, también está asociado el protocolo que voy a aplicar. Que la persona que vaya a realizar este protocolo de verificación tenga la competencia, el entrenamiento, ya esté familiarizado con el método de ensayo y con el sistema analítico. No se vale que su merced me diga, ah, sí, Albacé, es que sí estaba haciendo la verificación, pero como yo soy nueva en el área, se me olvidó que tocaba calibrar, entonces todo me dio mal. No, la persona tiene que tener ya la competencia y el entrenamiento. Que todos los instrumentos que participan en la verificación, eso es desde la pipeta con que reconstituyo el control, desde la pipeta con que reconstituyo un reactivo, si es que toca reconstituir, deben estar calibrados. Todos los instrumentos están funcionando perfectamente y que entiendo el método que voy a verificar para obtener un resultado de medición, que puede ser cualitativo, presencia, ausencia, reactivo, no reactivo. Generalmente estos son dicotómicos, excluyentes, o si es una medición de tipo cuantitativo, que no es nuestro caso, pero en este, que no es el caso de hoy, ¿no? Pero que también las condiciones ambientales, cuando usted hace la verificación, deben quedar registradas. Esto también se olvida mucho. Hay gente, deja, Jaycee, préstame la verificación. Mira, yo hice la verificación del 17 de octubre al 21 de octubre. Y cuando hizo los protocolos, las condiciones de temperatura y humedad fueron estables. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso es un registro que tiene que estar y que forma parte de los soportes de la verificación, de que todas las condiciones que se requerían para hacer la verificación fueron tenidas en cuenta. Mira, la verificación la hizo la doctora Albita Garzón, que tenía la competencia, ella ya había pasado, tenía el certificado de full entrenador, full entrenamiento, maneja perfectamente el instrumento, entiende el método de ensayo y sus variables. Durante el periodo que estuvimos, los instrumentos que participaron estaban calibrados y las condiciones ambientales estuvieron controladas durante el proceso de la verificación. Y aquí tenemos los registros. Entonces, todos esos factores son importantes a considerar. Observemos aquí, por ejemplo, observemos aquí desde qué es lo que voy qué es lo que voy a medir cualitativamente, porque yo puedo decir, es que este es un test de flujo lateral para una subunidad beta. Y esto es una prueba cualitativa. Solamente digo reactiva, no reactiva o positiva, negativa. Pero también puedo tener una prueba de antígeno para COVID-19. Pero también puedo tener una prueba de toxoplasma IgG. Pero también puedo tener un HIV. Estos dos instrumentales, estos dos de prueba rápida. Y entonces estoy midiendo cosas distintas. Pero también puedo hacer una sangre oculta en heces. Y ahí lo que estoy midiendo es una hemoglobina, una molécula completamente caracterizada. Mientras que aquí estoy investigando unos anticuerpos, mientras que aquí estoy buscando unas proteínas antigénicas, mientras que aquí estoy midiendo una molécula también que es la subunidad beta, que tiene unas características como glucoproteína. Entonces yo tendré que saber qué mido: un antígeno, un anticuerpo, una sustancia química, una molécula en especial.
y cómo se interpreta el resultado, positivo, presuntivo positivo, negativo, cómo se interpreta. Ese es el punto de partida para saber qué modelo de qué protocolo voy a hacer. Porque nunca será lo mismo identificar una molécula IgG, que es monomérica, a una molécula IgM, que es polimérica, y ustedes me dirán eso que tiene que ver, o, por ejemplo, esta prueba que es cualitativa, pero donde lo que voy a medir está asociado a una concentración de una sustancia química, que en este caso es una droga de abuso, y también estamos hablando de una prueba cualitativa. Pero fíjese, prueba cualitativa relativa. Depende de un cutoff único, donde él me dice en este cutoff, a partir de acá, yo digo presencia de anfetaminas. Y por debajo de acá digo negativo, no detectable, perdón. Las pruebas que manejan un cutoff único y que están asociadas a concentración no se deben reportar negativas, se deben reportar no detectables o por debajo del límite de detección de la prueba. Me explico, una sunia beta HCG que detecta 15 y a partir de 15 es positivo, uno debe decir, por encima de 15 positivo, yo ya detecté, eso tiene, pero por debajo de 15 tengo que decir es no detectable. Cuando manejamos pruebas de doble cutoff, menor a 0,90 no reactivo, mayor a 1 reactivo, y esta zona es la zona de incertidumbre. Estamos manejando una prueba de análisis cualitativo, reactivo no reactivo, pero que la forma de cualitivizar la respuesta fue con un doble cutoff, un cutoff C5, C95. En cambio aquí fue con un cutoff único. Este es un cutoff. Cuando hablamos de un cutoff único, hablamos de un cutoff 50. Cuando hablamos de un doble cutoff, hablamos de un cutoff C5, C95. El cutoff C50 tiene una zona de incertidumbre y él la declara. Es el laboratorio el que tiene que entender esa zona y nosotros acá. ¿Y por qué es importante esto? Porque tendremos que saber, oiga, entonces si esta prueba, de esto depende la discriminación de la presencia y la ausencia de la sustancia que estoy investigando. Entonces, para mí será muy importante identificar que este cutoff está bien asignado. La respuesta es sí. Entonces, usted en su verificación secundaria debió haber verificado este cutoff. En cambio, cuando usted tiene zona de incertidumbre, C5, C95, él le está diciendo que esto es una zona de seguridad que está colocada a este lado del cutoff, porque realmente a partir de acá es donde dice presencia o reactivo. Él le dice, yo le estoy amparando que los que usted diga no reactivos son verdaderos no reactivos. Y como tengo zona de incertidumbre, no se preocupe que lo peor que le puede pasar es que caiga acá. Entonces, para este ensayo no es tan importante la verificación del doble cutoff. ¿Por qué? Porque trae zona de incertidumbre, trae zona de seguridad. Pero cuando yo estoy frente a una prueba que tiene un cutoff único, sí es muy importante identificar el valor asignado a ese cutoff, porque usted está frente a una prueba que no tiene zona de seguridad. Y entonces aquí vendremos a mirar que por eso los atributos que establece el fabricante en la validación primaria más importantes son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la prueba en enfermos, la especificidad la prueba en sanos. Si la prueba es muy sensible, cuando él testea 100 enfermos, los 100 enfermos tienen que dar verdaderos positivos porque son enfermos. Entonces, una prueba muy sensible no tiene falsos negativos. Por eso, una prueba muy sensible, cuando da negativa, descarta. La prueba es muy específica, por eso dice, hagámosle una prueba confirmatoria. ¿Qué es una prueba confirmatoria? Una prueba muy específica. Una prueba muy específica no tiene falsos positivos, no tiene. Una prueba muy específica, yo la pruebo en sanos. A ver, voy a probar esta prueba, este test de HIV, voy a probar que es muy específico. Voy a coger 100 sanos. Los 100 sanos deben darme, ¿qué? Negativos, verdaderos negativos. Quiere decir que no hay
falsos positivos. ¿Por qué? Porque es una prueba muy específica. Por lo tanto, una prueba muy específica, como no tiene falsos positivos, cuando da positiva, ¿qué? Confirma. Entonces, cuando usted está buscando confirmación, utiliza test muy específicos. Cuando está haciendo diagnóstico, utiliza una prueba que tenga un buen trade-off entre sensibilidad y especificidad. Y cuando está haciendo tamizaje, utiliza pruebas muy sensibles para no tener, ¿qué? Falsos negativos arriba. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, recordemos este tema y por eso va a ser importante para ustedes saber, recuerden cuando les dije, tenemos que saber del fundamento del método, es tener la certeza que yo entiendo que sí, tengo el único método cualitativo puro es el sensorial, el que depende del ojo del observador. Y fíjese, si esto depende del ojo del observador, cada que se le vaya el analista o el profesional, usted tiene que volver a verificar. ¿Por qué? Porque el atributo más importante de lectura dependía del analista. Ah, no, Albacete, no, aquí sí no, porque aquí esto depende del instrumento, entonces si se va la bacterióloga, tengo que volver a verificar. No, doctora, porque usted depende de una señal instrumental, no depende del ojo de la doctora. Pero si su prueba dependiera de eso, usted tendría que volver a verificar cada que cambie la doctora. Y cuando hace precisión intermedia en un método cualitativo puro, tiene que hacerlo entre 3 analistas, entre 5 analistas, entre los profesionales del laboratorio que lean esa misma prueba. Repetibilidad, mire cariño, monte esta prueba y léala por triplicado a ver si las 3 veces le dan lo mismo. Primero usted tiene que demostrar en un cualitativo puro, que usted al menos siempre que ve la rayita la ve y la reporta positiva. Y la precisión intermedia no la hace entre distintos test, sino la hace entre analistas para la misma muestra con diferentes cartuchos, preferiblemente de distintas cajas del mismo lote. ¿Listo? Esto es un poco para que ustedes vean que yo cuando yo voy a hacer una verificación, lo que quiero es recrear bajo mis condiciones de prueba que lo que puede pasar en el laboratorio ya fue verificado. ¿Y qué puede pasar? Que la doctora leyendo una prueba al ojo, que es de solamente generación de color, si la repite, es consistente en la lectura que da. Pero que si le dice a la amiguis, no amiguis, móntala tú y léela. Yo tengo mis dudas. Entre ellas existe buena precisión intermedia. Entonces, miren cómo entonces, ahí estamos haciendo la parte de una verificación de tipo analítico, asociada a la estandarización de un método netamente cualitativo, sensorial, la lectura de una tira. Oye, yo metí esta tira y yo leí albúmina trazas, proteínas trazas. Vuelva y hágalo. Ya veo una cruz. Vuelva y hágalo. Ahora veo 2 cruces. Grave, cariño, porque usted no es repetible. O tiene una tira muy mala, o usted misma no es repetible, que es muy distinto, y dice que yo la misma tira, digo, yo ya la leí, para mí me dio albúmina atrás. Ahora, ¿quién más hace un análisis? Lee la tira tú. Y vamos a ver, en términos de cambiando una variable del método de ensayo, que en este caso es el analista, que vamos a leer. Y fíjese, va a ser muy distinto una verificación de un cualitativo sensorial al ojo que cuando ustedes me digan, no, Albacete, pero eso era en la época suya, de la conquista, del paleozoico, cuando las tiras de orina se leían al ojo por ciento. Hoy eso ya no se lee así. Hoy ya, ¿por qué se instrumentalizaron y se lee la refractancia de la tira? Justamente para quitarnos, ¿qué? Los sesgos del observador. Y ojalá mire lo que les decía, yo estaba en un congreso fuera ojalá todos tuviéramos el músculo financiero que tienen muchas instituciones para hacer investigación, para tener los equipos robotizados y todas esas cosas. Y ojalá todos los pacientes tuvieran acceso a ese tipo de instituciones. El tema es que, perdón un segundo. El tema es que el paciente es el mismo y la calidad de los servicios debe ser el mismo. Y el paciente no se le puede transferir que yo no tengo el músculo financiero que tiene esta institución, sino que por eso, fíjese que la estandarización es una obligación. Y parte de lo que ayuda a la verificación de métodos
es una herramienta de estandarización. Le dice, mínimamente usted sea capaz de ser repetible. Mínimamente, si esta misma muestra la procesan los 3 analistas de su laboratorio, debe dar un resultado igual, parecido, ubicado en la misma condición del paciente. Entonces, por eso es tan importante entender el tipo de método que nosotros estamos trabajando. Si es un método de un cutoff único, C50, o si tiene un doble cutoff, donde a partir de X cutoff, el C95, los resultados son consistentemente positivos y por debajo del cutoff C5 son consistentemente negativos, o si lo que estoy manejando es un cutoff único. Esta amplitud está asociada a la calidad de las muestras en los dobles cutoff, recuerden. A mayor amplitud de la zona de incertidumbre, menor calidad del ensayo. A menor amplitud de esa zona de incertidumbre, significa que hay mayor precisión en los test cerca de esos puntos de corte. Ninguna de nuestras normas colombianas, ninguna, ni a nivel, ni siquiera en México, que nos llevan bastante ventaja en normativa, porque para que los mexicanos tienen normas, son como nosotros en eso muy parecidos, tienen normas para todo, pero ellos solo para los que se acreditan tienen protocolos específicos de verificación. Nosotros, al igual que nosotros, obligatorios, dicen, pero yo quiero hacer la validación secundaria de esta prueba cualitativa, pero no se me ocurre qué hacer. Y yo digo, pues la vida común. Doctora, ¿qué es lo que quiere verificar? Cómo usted usa el método. ¿Y usted cómo usa el método? A veces repite muestras de pacientes, sí. Entonces usted tiene que hacer un test de repetibilidad. A veces usted le dice a la amiga, amiguis, mejor vuélvalo a correr usted. Sí, entonces tiene que ser precisión intermedia. O a veces su merced dice, no, yo voy a correr esta prueba otra vez, pero voy a poner un nuevo reactivo, vuelvo a calibrar y ahí sí lo paso. Listo. Entonces usted está haciendo precisión intermedia. Doctora, y usted a veces dice, ay, esto medio reactivo, esta serología, este HIV medio reactivo, pero yo más bien se lo voy a mandar a una amiga, a la amiguis del laboratorio enfrente, y que ella al menos voy a hacer reproducibilidad interlaboratorio. ¿Sí? Entonces usted está comparando métodos. Ella qué método tiene, ella tiene otro método, pero voy a ver cómo. Entonces estamos haciendo comparación de métodos. Entonces, miren que cuando ustedes lo llevan a la vida real, pues ahí están los 3 protocolos básicos de una verificación en cualitativo: repetibilidad, precisión intermedia y comparación de métodos. Esos son los 3 mínimos. Los 3 mínimos cuando usted va a hacer incorporación y selección de sistema analítico. Albacete, pero es que yo realmente ya este equipo lo tengo, llevo 10 años. Yo le decía a alguien, es como si yo ya llevo cuántos años casada con mi esposo y ahora me toca verificarlo. Después de 30 años, ya está más que verificado. Sí, pero tengo que tener un documento que legitime que eso fue, que sí fue verificado. Listo, ya no tengo que hacer comparación, puedo hacerlo con el material de control para mirar la repetibilidad, la precisión intermedia, puedo hacerlo solamente con el control para ver la precisión intralab en el largo plazo, y puedo hacerlo con el ensayo de aptitud, o prueba de evaluación externa, que es material de referencia, y ese es mi protocolo de verificación. ¿Qué es lo que tengo que tener legalizado y escrito? Que así lo hago para los métodos de ensayo que ya estaban instalados. Pero que si es un método nuevo que voy a incorporar o a seleccionar, o es una plataforma analítica nueva, es que yo esta prueba siempre la había estado remitiendo al laboratorio, al LIH. Y ahora la voy a implementar yo en mi laboratorio. Listo, doctora, entonces usted tiene que demostrar que es repetible, que tiene buena precisión intermedia, que tiene buena veracidad, que el error total como fuente de incertidumbre está controlado, si fuera un método cuantitativo, pero a su vez tiene que hacer comparación, porque usted tiene que garantizar mínimo que los pacientes que venían monitoreando con ese método, al cambiar de método o de laboratorio, porque ya no va a remitir, los resultados se mantienen en un umbral o son capaces de tener digamos, de mantener una capacidad discriminatoria. A nivel de Colombia, como les decía, no tenemos ninguna norma técnica, porque ese es un paso que yo les digo a ustedes que están, no los logro ver, pero los percibo, de que son generación muy joven, son el relevo generacional, les corresponde establecer esos reglamentos técnicos. Oiga, ¿qué es las características de desempeño que tenemos que verificar? Entonces yo les tendré que decir, bueno, la 17025 es una norma ISO que al menos define, dice, puede incluir, pero no se limita a
Le dice, oiga, las características de desempeño que usted debiera verificar, pero no se limitan a, serían rango de medición, no le aplica cualitativo, porque realmente los rangos de medición están asociados a método cuantitativo. A nosotros en el cualitativo solamente tenemos dos umbrales, positivo, negativo, reactivo, no reactivo, presencia, ausencia, y pare de contar. Entonces, sí tenemos otro atributo que es ¿cuál? La exactitud diagnóstica. Esa exactitud diagnóstica está asociada a que por manufactura, quien valide el método de ensayo me demuestre la sensibilidad, la especificidad diagnóstica o sensibilidad clínica y especificidad diagnóstica o especificidad clínica. ¿Eso qué significa? Que cuando usted hace la verificación, cuando está haciendo una verificación de tipo clínico, usted selecciona muestras caracterizadas, positivas, provenientes de paciente con la enfermedad para verificar la sensibilidad. Perfecto. Y para verificar la especificidad, busca muestras caracterizadas, negativas, confirmadas que no tienen la enfermedad o la condición clínica de interés para hacer la verificación de ¿qué? De la especificidad. El fabricante, cuando hizo la validación primaria, para establecer la sensibilidad, buscó enfermos, 1000, 5000, 10.000. Y para establecerle la especificidad, buscó sanos, 1000, 5000, 10.000. En la medida en que el fabricante, desde su validación de manufactura, haya hecho un estudio más robusto, su merced gana. Porque usted puede decir, el fabricante lo hizo con 5000, yo puedo trabajar un tamaño de muestra más pequeño. Sufra si el fabricante le dice, no, yo validé la sensibilidad, hice un estudio multicéntrico poblacional con 10 enfermos. Uno no entiende cómo esa prueba tenga registro sanitario. Sin embargo, eso puede ocurrir. Uno ve estudios en los insertos, dice que 50, 25, y dice, oiga, pero es que usted es el fabricante. Sin embargo, eso existe. Entonces, fíjese que la exactitud diagnóstica está asociada a la sensibilidad diagnóstica o clínica y a la especificidad diagnóstica o clínica. Cuando usted quiere hacer verificación o validación secundaria de tipo clínico, tendrá que conseguir muestras de pacientes caracterizados, confirmados enfermos y muestras de pacientes caracterizados, confirmados sanos y sin la condición de interés. Observen la diferencia de exactitud analítica. Exactitud analítica está asociada a la capacidad que tiene el método de arrojar un valor numérico con un determinado nivel de certeza. La exactitud analítica está asociada a la incertidumbre de medida del resultado. La exactitud analítica aplica en métodos cuantitativos, no aplica en métodos cualitativos. El LOD, la sensibilidad analítica. El concepto de sensibilidad analítica fue mandado a revaluar. Hoy se deja sensibilidad y especificidad diagnóstica o clínica únicamente para los casos de exactitud diagnóstica. No se debe decir sensibilidad analítica, se debe decir LOD, límite de detección. El límite de detección es una prueba que aplica tanto para los métodos cuantitativos como para los métodos cualitativos. Observen, ustedes en biología molecular pueden tener un método cualitativo que les dice, mira, yo doy PCR positiva para COVID-19 o no detectable. ¿Y por qué no detectable? Porque yo detecto a partir de 10 copias por reacción. Quiere decir que tiene un LOD en una concentración dada. Lo que les decía, sangre oculta en heces. La subunidad beta. Entonces, a partir de 15 miliunidades internacionales, hacia aquí es positivo. De aquí para abajo, negativo. Tiene un LOD, un límite de cuantificación. Cuando yo hablo de otra prueba, a ver, tengo otra donde es importante el LOD, las pruebas de abuso. Es que yo tengo un cutoff de 300 para las anfetaminas, 300 para los barbitúricos. Sí, pero quiere decir que el paciente tiene que tener más de 300, este es el LOD, para que dé positiva.
por debajo de 300, no quiere decir que no tenga, quiere decir que no lo detecto, por eso no puedo decir negativo. Si tiene un LOD, LOD significa no detectable y positivo, o presencia, o reactivo. ¿Listo? El LOD lo debe declarar el fabricante. Soy un LOD 95, es decir, tengo un 5% de probabilidad de falsos negativos. O soy un LOD 50, tengo una probabilidad de falsos negativos del 50%. Eso es un LOD 50, lo debe declarar el fabricante. La mayoría de las pruebas de abuso, que son cualitativas, son un LOD, el LOD que declaran tiene una probabilidad del 20% de falsos negativos. Es como un LOD 80, ¿sí? Solo 20% de falsos negativos. 20% de falsos negativos. De 100 veces que haga la prueba, 80 las va a detectar y 20 va a decir, no tiene, no lo detecto, ese es su LOD. ¿Listo? Ok, entonces el LOD es un parámetro que se verifica en los métodos cualitativos si solo si el parámetro que emite el método de ensayo se expresa en concentración. De lo contrario, no está declarable el LOD. El LOQ, el límite de cuantificación. Entonces, el LOD es la concentración más baja, distinto de cero, donde existe la probabilidad de que exista el error beta. ¿Qué es el error beta? Un falso negativo. Lo ideal de un LOD es que este LOD, el error beta sea del 5%. O sea que su LOD tenga un nivel de confianza del 95%. De 100 veces, 95 detecte y solo 5 leen falsos negativos. Pero hay LO de 50, hay LO de 80, hay LO de 20, etcétera, etcétera. La selectividad. La selectividad es un atributo de algunos métodos, como por ejemplo los cromatógrafos, en donde la capacidad de generar distintas curvas en el cromatograma con distintas áreas están asociadas a la detección, por ejemplo, de distintas variantes de hemoglobina. Entonces le dice, yo soy muy específico, soy para la hemoglobina, solo detecto hemoglobinas, pero tengo selectividad, le puedo mostrar hemoglobina 1C, hemoglobina fetal, hemoglobina S, etcétera, etcétera. La linealidad es un atributo de los métodos cuantitativos, no aplica para cualitativo. La repetibilidad siempre se verifica. ¿Por qué? Porque es un atributo de la precisión. Usted debe ser repetible. ¿Qué es la repetibilidad? Es una condición de la precisión. Por eso se reporta verificación de la precisión bajo condiciones de repetibilidad. Si ustedes no escriben así en el informe de verificación, les quedó mal. Se escribe verificación de la precisión bajo condiciones de repetibilidad. Eso significa mismo usuario, mismo momento, mismo reactivo, mismas condiciones, mismas muestras. Haga repetibilidades. Las repetibilidades son válidas después de 3, después de 2. Porque es que no es lo mismo que yo le esté hablando de un ensayo cualitativo molecular y me extralimite, doctora, haga 40 repeticiones. ¿Cuánto me valen 40 repeticiones en un ensayo molecular? No es lo mismo que si le digo haga 40 repeticiones en una prueba de cassette o en un toxoplasma. Entonces, lo importante es que haga repetibilidad. La reproducibilidad. La reproducibilidad en este momento está dividido en dos escenarios. La reproducibilidad intralab y la reproducibilidad interlab. La interlab es la de las comparaciones interlaboratorias y la reproducibilidad intralab está conformada por la repetibilidad más la precisión intermedia. Esta reproducibilidad intralab también se conoce como precisión total. Esta, doctora, estos dos protocolos, usted siempre tiene que hacerlos. Es la precisión bajo condiciones de repetibilidad y precisión bajo condiciones intermedias. ¿Cuáles son las condiciones intermedias? Esta prueba es
sensorial, hagámoslo entre analistas. No, mire, esta prueba no es... Miren lo que pasaba, yo creo que ustedes recuerdan cuando vimos la pandemia, que empezaron las pruebas isotérmicas de ácido nucleico para COVID. Es una prueba cualitativa, es una prueba, entre paréntesis, rápida, porque para hacer una técnica de ácidos nucleicos 45 minutos es rápida, en donde el usuario lo que hace es un cargue. Entonces la precisión intermedia ahí debe ser entre usuarios, más que condiciones del tiempo o del lote reactivo, más entre analistas. Entonces, muy importante que ustedes definan esas condiciones. La reactividad cruzada. La reactividad cruzada es una prueba, es una característica de la especificidad. La reactividad cruzada debe ser mínima en una prueba altamente específica. Es donde ella te dice, yo no tengo reactividad cruzada, digo, estoy haciendo una prueba de anticuerpos, antitoxoplasma IgG. Entonces te digo, no te preocupes porque yo no tengo reactividad cruzada ni con el Epstein-Barr, ni con el treponema, ni con el... Ah, ok. Es decir, soy tan específica que no tengo reactividad cruzada y eso lo valida el fabricante. Nosotros en una verificación rara vez, es decir, nunca hacemos reactividad cruzada. Lo contrario a la reactividad cruzada es la inclusividad. La inclusividad es una característica de las pruebas cualitativas que se utilizan en tamizaje. Me explico. Yo para una prueba de tamizaje en un estreptococo, por ejemplo, buscaré una prueba que detecte todos los estreptococos si es un tamizaje. No, ¿por qué? Porque con todos los cerobares que correspondan a la familia estreptococo betamolítico, no específicamente, no con la especificidad del estreptococo betamolítico tipo A. Si estoy haciendo un tamizaje, le digo, necesito que tenga inclusividad. Las pruebas cualitativas de fármacos, de drogas de abuso, la característica que tienen es, no, detécteme, tenga inclusividad, detécteme este grupo molecular que es característico de todos los barbitúricos. Entonces, él, todo lo que tenga ese grupo lo va a detectar como un barbitúrico. Él no le puede decir, es seco barbital, se lo juro. No, porque es que no soy específico. Soy una prueba de tamiz. Y las pruebas de tamiz, la característica que tienen es la inclusividad. Entonces, miren, cuando uno habla de y estoy hablando de especificidad analítica, no de especificidad diagnóstica. Especificidad analítica tiene dos atributos, la inclusividad y la reactividad cruzada. Que si nosotros las verificamos, la respuesta es no. Eso ya viene validado por manufactura. La veracidad es un atributo de los métodos cuantitativos. Nosotros generalmente no hacemos en cualitativos veracidad, pero en el cualitativo, que tiene análisis instrumental, donde me entregan unos materiales de control con una reactividad en términos de index titulada por el fabricante, sí puedo establecer el sesgo para demostrar mi trazabilidad a manufactura. Entonces, miren que acá, cuando hablamos de las herramientas prácticas, usted siempre está vieja, ¿a qué horas va a hablar de las herramientas prácticas? Eso yo les estoy diciendo que lo primero, en términos de practicidad, es que yo tenga claro, primero mi método de ensayo, qué tipo de método de ensayo es. ¿Es un cualitativo puro, sensorial, o es un método cualitativo relativo, ¿cierto? Y segundo, ¿cómo detecta? ¿Cómo se cualitivizó la respuesta? ¿Por un cutoff único o por un doble cutoff? Ese cutoff único es un LOD. Es un LOD 50, es un LOD 95. ¿Qué LOD es? ¿Sí? ¿Qué estoy midiendo? Antígeno, anticuerpo, una concentración. Tengo que tener claro que en las pruebas cualitativas, la exactitud diagnóstica, sensibilidad y especificidad diagnósticas las establece el fabricante. Si yo las quiero verificar, también lo puedo hacer con un protocolo más corto, pero tendré que partir de muestras completamente caracterizadas. Que había un concepto que se llamaba sensibilidad relativa y especificidad relativa. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a dos métodos de igual jerarquía cuando yo los comparaba. Entonces yo comparaba el HIV de la casa comercial A con el HIV de la casa comercial. Comparemos estas dos muestras.
No sé si serán o no serán, a ver, no sé si el paciente tiene o no tiene, lo que estoy es pasando la muestra por el equipo A y la muestra por el equipo B. Desconozco la condición clínica. Ah, aquí me dio reactivo y aquí me dio reactivo. Entonces, a esto se llamaban verdaderos positivos y era lo que se llamaba sensibilidad reactiva. Hoy, sensibilidad relativa, hoy no se utiliza este concepto, se llama porcentaje de acuerdos positivos porque son dos métodos de igual jerarquía metrológica. Y la especificidad, mira, lo pasé por acá y me dio no reactivo por el método A, y pasé esta muestra de H y B por el método B, y también me dio no reactivo. Ay, entonces los dos son verdaderos negativos. Era la especificidad relativa. Este concepto ya no se utiliza, hoy se llama porcentaje de acuerdos negativos y se llama el PAN. Es decir, lo que era sensibilidad relativa y especificidad relativa fueron reemplazados por el PAP, porcentaje de acuerdos positivos, para sensibilidad, y por el PAN, porcentaje de acuerdos relativos, para la especificidad. Bien. Avancemos. Entonces, una vez repasados nuestros conceptos, tendremos siempre que basarnos en la evidencia. Es decir, oiga, yo qué es lo que tengo como método, cuáles son las guías sobre las cuales me puedo basar para los métodos cualitativos. Para todos los que estamos acá, porque yo los conozco, yo rápidamente me leí el listado y son cinturones negros de la calidad. Obviamente para nosotros sigue siendo un derrotero la guía del CLSI EP12A3, en donde él le dice lo primero que usted tendrá que garantizar es que si su método es cualitativo, generará resultados dicotómicos, positivo, negativo, reactivo, no reactivo, presencia, ausencia. Que usted podrá hacer validación, quien establece la verificación también es requerida, precisión, repetibilidad y la reproducibilidad intralab, que incluye la repetibilidad más la precisión intermedia. Podrá mirar lo que tiene que ver con sensibilidad analítica, y estamos hablando del LOD, si es una prueba que maneja un cutoff, y sobre ese cutoff está asociado, forma parte de un atributo importante para la validez del resultado. Y la exactitud, pues la miraremos en términos de cómo discrimina reactivo o no reactivo. Si usted parte de muestras completamente caracterizadas con la condición clínica y resultado confirmatorio, va a hacer verificación de tipo clínico. Si simplemente está comparando cómo me dan estas muestras cuando las paso por el equipo A, método A, y cómo me dan estas mismas 40 muestras por el equipo B, método B, está hablando simplemente de PAN y PAP. Porcentaje de acuerdos negativos, porcentaje de acuerdos positivos. Palabras más, palabras menos, para que vayamos redondeando cosas. Quiere decir que cuando usted está haciendo la verificación del ensayo en un método cualitativo, usted podrá mirar todo lo que es una validación de tipo analítico, podrá definir si va a ser una validación secundaria de tipo clínico o si también va a llegar hasta hacer una validación o verificación secundaria, validación secundaria o verificación de los atributos de seguridad clínica que se conocen como probabilidad post-test. En validez analítica, primero es ahí que detecto lo que quiero detectar. Entonces acá podré mirar el LOD, puedo verificar el cutoff, si es un cutoff único o si es un doble cutoff. Si es validez clínica, entonces en los cualitativos, la validez analítica va a estar aquí. El LOD, sabiendo si es cutoff único o doble cutoff. Acá, la repetibilidad y la precisión intermedia para hallar la reproducibilidad intralab. Si lo que está haciendo es una verificación de tipo clínico, entonces tendrá que partir de muestras conocidas con diagnóstico confirmado, positivas para la sensibilidad, negativas para la especificidad. Y si ya quiere hacer una verificación de los atributos de seguridad, que es lo que se conoce hoy como la probabilidad post-test, pues tendrá que verificar el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, para lo cual tiene que conocer la prevalencia, y puede también verificar a través del coeficiente de probabilidad positivo y coeficiente de probabilidad negativo, que define la utilidad clínica del test en un sujeto sin necesidad de conocer la prevalencia de la enfermedad. Entonces, volvemos aquí. Si me quedo en la validez analítica, 1. Si manejo un ensayo cualitativo, respuesta dicotómica, reactivo o no reactivo, pero tengo un cutoff
con un índice de tipo cuantitativo, puedo perfectamente verificar la veracidad. ¿Por qué? Porque tengo un valor asignado para los materiales de control. Puedo verificar la reproducibilidad bajo las dos condiciones, repetibilidad y precisión intermedia. 5 réplicas durante 5 días del control negativo y del control positivo para que usted me halle la desviación estándar de repetibilidad y la desviación estándar intralar. El efecto Hooke no es habitual. La especificidad analítica, la analítica ya sabemos que aquí está por reactividad cruzada y por inclusividad no nos aplica. El límite de detección, sí. ¿Cuándo? Cuando usted maneje un cutoff único, que esté asociado ¿a qué? A concentración. Siempre será importante verificar ese límite de detección. Y la especificidad analítica, se los volví a colocar, pues no, ya dijimos que esa viene válida. Muy importante entonces revisar qué nos dice el inserto. Por ejemplo, miren él aquí cómo nos dice. Sensibilidad analítica. Esto es creo que es es un core. ¿Sí? La sensibilidad analítica se puede expresar como el límite de detección. Es la cantidad que se puede detectar, la más mínima, con cierto nivel de precisión, sabiendo que siempre va a existir un tipo de error beta. Este, por ejemplo, es un test cualitativo, que es el anticore, pero donde tiene declarado un límite de detección. Él le dice, por debajo de 0.6 unidades internacionales por Lernis por mililitro, no detecto. Por encima de 0.6, detecto. Miren la especificidad analítica, interferentes asociados a interferencias de tipo endógeno. Sí. ¿Está bloqueado? ¿Me contestan, por favor? Si está bloqueada la pantalla porque yo estoy pasando los slides. Sí, ok, se quedó en la ISO 17025. Gracias por avisarme rápido. Es decir, me quedé en el minuto 5 de la grabación. Un segundo. Ya, me dicen... No, ahí está, en esa estabas. No, es que ya voy acabando la presentación. Ah, ok. Tenemos problemas en la comunicación. Entonces, miren, ya voy por acá. Ya expliqué esta, que fue la de la validez analítica, cuando estoy haciendo verificación del ensayo, si va a ser verificación analítica, verificación clínica o verificación de atributos de seguridad. Y se está explicando qué va por verificar. Ahí está corriendo, ¿me confirman? Sí, ahí se está corriendo la Okay. presentación. Así me pasó en otra presentación, nunca salí del primer slide que fue el saludo, y cuando terminé la presentación alguien me dijo, no, usted había traído presentación para la charla, y yo, claro, es que nunca salimos del saludo. Pero me sorprende, aún la tecnología no funciona tan perfecto. Entonces lo que les decía es que si yo estoy trabajando en una prueba que tiene un cutoff, y a través de este cutoff yo cualitivizo la respuesta, cualitivizo, la vuelvo reactiva, no reactiva. 1, mayor de 1, reactivo, menor de 1, reactivo. En este tipo de señal instrumental yo debo verificar la veracidad, la precisión, y el límite de detección si lo declara el fabricante y si se considera importante para el método de ensayo. Miren, por ejemplo, este método, aquí pasé a especificaciones analíticas, ¿lo están viendo? Sí. Ok, aquí en especificaciones analíticas, miren las analíticas. Sensibilidad analítica, pero expresado como límite de detección. Especificidad analítica, donde me hablan de interferencias de tipo endógeno, como la hemólisis, la bilirrubina, ciertos anticoagulantes, ciclos de congelación-descongelación y reacciones cruzadas. Entonces, miren, estos son atributos de tipo analítico. Sensibilidad analítica, que lo correcto es decir LOD. Los fabricantes todavía les da miedo en los cualitativos colocar el LOD, pero es lo correcto. Sí, LOD, límite de detección. Miren la diferencia con sensibilidad clínica. Perdón, ¿dónde puse la sensibilidad? Aquí. Miren la diferencia con sensibilidad clínica.
acá, especificidad y sensibilidad diagnóstica. En población positiva estudiada, ¿sí? Acá la muestra presentó una sensibilidad diagnóstica del 100%, con un intervalo de confianza del 99.4 al 100. Si esta es la sensibilidad 99.4%, quiere decir que tiene una probabilidad de falsos negativos del 0.6 por cada 100, o sea, 6 falsos negativos por cada 1000 pruebas que esté haciendo. Esto es lo que significa esta sensibilidad diagnóstica. ¿Por qué? Porque esto es lo que detecta en población confirmada como enferma. Especificidad diagnóstica, 99%. Esto significa que tiene una probabilidad de falsos positivos del 1%, es decir, un falso positivo por cada 100 test que realice, 10 por cada 1000, 100 por cada 10.000 y así sucesivamente. Eso es lo que él me está... Miren la diferencia, sensibilidad y especificidad diagnóstica o clínica. Sensibilidad probada en población enferma, especificidad probada en población sana. Y me deben declarar siempre la sensibilidad y la especificidad con el respectivo intervalo de confianza. Observen la diferencia cuando hablamos de sensibilidad analítica y especificidad analítica. Sensibilidad analítica, límite de detección. Sensibilidad analítica es al límite de detección. Especificidad analítica está asociado a interferentes a reactividad cruzada, interferentes endógenos y exógenos. O sea, es tan específico que esto no me hace interferencias, no me genera falsos positivos. Me probaron contra todos estos interferentes y no tengo reactividad cruzada. No voy a dar falsos positivos por toxoplasma, ni por treponema, ni por anticuerpos antinucleares. Esto es lo que me está diciendo el test y esto es lo que yo digo, parto del punto de vista de que eso no lo voy a verificar. ¿Listo? ¿Qué voy a verificar? Entonces, si usted decide verificar, hacer verificación clínica de sensibilidad y especificidad, ya sabe, tiene que buscar muestras de sanos, muestras de enfermos, confirmados sanos, confirmados enfermos. No son muestras ciegas que paso por el equipo A y por el equipo B, son muestras completamente caracterizadas. Por eso, por ejemplo, quienes vivieron toda la experiencia del COVID, ¿qué hacía la Secretaría de Salud? Las secretarías de sus laboratorios territoriales de salud pública les mandaban muestras caracterizadas, confirmadas, positivas, y muestras caracterizadas, confirmadas, negativas, que a ustedes o les daba bien o les daba bien, y si no, no los autorizaban. El Laboratorio de Salud Pública estaba haciendo una verificación de tipo ¿qué? Clínico. Ya cuando ustedes empezaron a verificar antígeno, por ejemplo, versus PCR, lo que estaban haciendo era una comparación de métodos, una verificación de tipo analítico, donde estaban comparando un método de antígeno contra un método de biología molecular. ¿Listo? Bueno. Entonces, recuerden, cuando estamos hablando de pruebas cualitativas, es muy frecuente pensar en el tamizaje infeccioso. Uno, todo el desempeño instrumental analítico que tiene que ver con la estabilidad de los índices. Con el índice, que es cuantitativo, es que hacemos la repetibilidad, la precisión intermedia, la veracidad y el error total. Y cuando ya vamos a hablar de validez diagnóstica, tenemos dos características. Hago la exactitud diagnóstica para verificar sensibilidad, especificidad, o simplemente hago una verificación del método de tipo analítico, en donde me comparo con otro de igual jerarquía para ver el PAP y el PAN. Porcentaje de acuerdos positivos, porcentaje de acuerdos negativos. Palabras más, palabras menos. Esto, cuando hago la comparación de métodos, si conozco el diagnóstico clínico de cada espécimen, estoy haciendo una verificación clínica. Y voy a hablar de sensibilidad y especificidad. Si no conozco el diagnóstico y simplemente estoy comparando el método A versus el método B, estoy haciendo una verificación de tipo analítico y simplemente voy a hablar de porcentaje de acuerdos positivos y de porcentaje de acuerdos negativos. Si ya lo que quiero ver son criterios de seguridad, esto es probabilidad post-test, haré valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, pero tengo que conocer la
prevalencia. Si no conozco el diagnóstico, lo que les decía, concordancia positiva, PAP, concordancia negativa, PAN, y los que no son concordantes decimos casos discordantes. ¿Por qué? Porque estoy comparando dos métodos de igual jerarquía metrológica. Albacé, es que yo tenía, yo antes montaba el toxoplasma por la casa comercial A y ahora voy a montar el toxoplasma por el Chorus. Ah, bueno, entonces usted está comparando A con B, está trabajando dos métodos que son de igual jerarquía. Vamos a hablar de concordancias positivas, concordancias negativas y de casos discordantes. Yo sé lo que está rondando en todas sus cabezas. ¡Ay, el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra! ¿Cuántos pacientes por acá, cuántos por allá? Lo que les decía, para la repetibilidad y precisión intermedia, si son pruebas de cassettes, ¿sí? Por ejemplo, cualitativas, sensoriales, usted puede hacer 15 positivas, 15 negativas, 10 positivas, 10 negativas, 5 positivas, 5 negativas. Haga fórmula de muestreo. O 10 negativas, 20 positivas. Es que esta prueba maneja índice, entonces 20 muestras negativas, 10 muestras que tengan un índice cercano al cutoff entre 1.0 y 1.2, o máximo 1.5, 15 muestras positivas y 10 muestras positivas. Fíjate que, por ejemplo, la FLM, para las pruebas que manejan cutoff, index, señal, propone un tamaño de muestra de 55. 20 negativas, 10 positivas débiles, 15 positivas y 10 positivas altas. Propone para las pruebas cualitativas, que son sensoriales, solamente 30 muestras, 10 negativas y 20 positivas, o 15 negativas y 15 positivas. Esta es la propuesta del FLM. Y le dice al Albacé, ¿y corro las 10 muestras el mismo día? Él le dice, no, de por Dios, esas muestras distribúyelas en 10 días. Si son 30 muestras, pues entonces serán más o menos 2 muestras, 3 muestras diarias durante 10 días para que usted complete un N de 30. Albacé, es que yo voy a hacer este protocolo de 55 que me gustó. Doctor, distribuya que esas 55 muestras las puede recuperar mínimo en 10 días. Me quiero gastar los 55 días. Mucho tiempo, doctor. Máximo 20 días. Es decir, un protocolo de verificación. Ni puede ser tan corto que hice la verificación en un día, ni puede ser tan largo que usted, no, llevo 3 años tratando de verificar este método y no he podido. No, tiene que ser un protocolo mínimo de 10 días. La EP12, que es CLSI, él propone mínimo entre 10 y 20 días. Nunca procesar. Las muestras se deben procesar frescas, muestras recientes, para no meterle ruido a la verificación. Pero, doctores, es muy importante que se hagan, no todas se procesen en el mismo día. ¿Por qué? Porque si ese día hubo un error, impactó toda la decisión. Entonces, mínimo 10, 20 días. El CLSI es todo querido. 50 muestras positivas, 50 muestras negativas. Mínimo 30 negativas, mínimo 30 positivas. Y eso sería maravilloso, qué sé yo, en un HIV. Pero cuando usted está verificando una rubeola IgM y tiene que conseguirse 50 rubeolas IgM positivas, usted empieza a sufrir. Entonces no se preocupe, para eso hay los tamaños de muestras. Entonces, para que vayamos finalizando, recuerden, depende de lo que ustedes quieran hacer. Si es de tipo clínico, la validez, la verificación será con sensibilidad y especificidad. Si son atributos post-test, tendrá que tener en cuenta la prevalencia y aquí tendrán distintas medidas como el valor predictivo positivo y negativo y los coeficientes de probabilidad. Si es por la guía EP12, la guía EP12 todavía le dice, mire, doctor, la comparación de la sensibilidad y la especificidad de los test, y se los dejé en inglés para que vean que es ciencia pura, dice que si la sensibilidad y la especificidad estimada en el test cualitativo son aceptables para el usuario, lo que declara el fabricante, datos adicionales pueden no ser necesarios. Eso significa, usted no necesariamente tiene que verificar la sensibilidad y la especificidad, sí tiene que evaluarla, no verificarla en protocolo experimental. Me explico, porque si a mí
La guía de HIV me está pidiendo que la prueba de HIV tiene que tener una sensibilidad del 99.5 y una especificidad del 99.5. Yo tengo que verificar que el fabricante declare esa sensibilidad para que yo lo pueda aplicar en mis usuarios. Pero ojo, que el intervalo de confianza preferiblemente arranque el 99.5, no que sea el punto final del extremo del intervalo de confianza. Tendrán que ser ustedes juiciosos trabajando su tabla del 2x2. Recuerden que esta tabla del 2x2 la utilizan para todo. Siempre, siempre el método que usted esté verificando, recuerden, esto es una estandarización a nivel mundial de las tablas del 2x2. Siempre el método que usted está verificando, el que usted verifica va aquí, bajando en la columna, lo que a usted le da positivo, lo que a usted le da negativo. Y siempre aquí con el comparador, sea el gold estándar o sea el método igual que jerarquía, positivo y negativo. Eso tiene una razón de ser, y es que así están programadas las calculadoras que están puestas en el internet. Entonces, lo que yo estoy verificando siempre va acá. Cuando yo verifico me da positivo, cuando yo verifico me da negativo. Contra el que me comparo. Si me da positivo y era positivo por el comparador y a mí me dio positivo, verdadero positivo. Negativo por el comparador y a mí me dio negativo, verdadero negativo. Esto es A y esto es B. Por el comparador dio negativo y a mí me dio positivo, falso positivo. Por el comparador dio positivo y a mí me dio negativo, falso negativo. Este es el peor para nosotros, el que se identifica con la letra C, el falso negativo. Nosotros podemos convivir con el falso positivo, sí, solo si hayan métodos confirmatorios, pero con lo que no podemos vivir sería con un falso negativo, dependiendo de la patología. Entonces ya cuando uno tiene estas tablas, pues uno ya sabe cómo cruza para sensibilidad y especificidad, y que la aplicabilidad de este cuadro es la misma, solo que cambia de nombre. Si conoce el diagnóstico, es criterio de exactitud y puede hablar de sensibilidad. Si no lo conoce, esto no se llamaría sensibilidad, sino porcentaje de acuerdo positivo. Y eso no se llamaría especificidad, sino porcentaje de acuerdo negativo. Entonces, miren, sensibilidad, los verdaderos positivos sobre el total de positivos. A más D. La especificidad, los verdaderos negativos sobre el total de negativos, que vendría siendo el porcentaje de acuerdos negativos. Entonces dice, acá coloqué porque conozco el criterio de exactitud. Hablo de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad, el verdadero positivo sobre la sumatoria del verdadero positivo más el falso negativo. Columna. La especificidad, el verdadero negativo sobre la sumatoria de la columna. Falso positivo más verdadero negativo. Es lo mismo en el método, en el PAP y en el PAN. Solo que aquí se llaman diferentes. A más C, A sobre A más C, porcentaje de acuerdos positivos, D sobre B más D, porcentaje de acuerdos negativos, y el acuerdo total, A más D sobre el total de muestras. Entonces, hoy ustedes ya no utilizan esas tablitas del 2x2. Esto yo lo enseñaba en el Paleozoico. Ahorita ustedes entran a las calculadoras de pruebas diagnósticas y él le pregunta, deme el valor de A, deme el valor de B, deme el valor de C, deme el valor del D. A, verdaderos positivos. D, verdaderos negativos. B, falsos positivos. C, falsos negativos. Recuerden que el C es el peor que le puede pasar. Listo. Y sacan sus calculadoras. Ya si quieren verificar sus puntos de corte, las verificaciones de puntos de corte están asociados justamente a cómo está declarado el punto de corte. Yo tengo un cutoff de 15 miliunidades en una subunidad beta, entonces me dice seleccione 3 muestras. Una que tenga la concentración del punto de corte, 15, y 2 muestras, una con el valor superior, el 20% por arriba de la concentración, y otra muestra con el 20% inferior. A veces conseguir esas muestras naturales en el laboratorio es súper difícil, entonces, ¿qué hay que hacer? Diluciones. Listo. Recuerden con qué voy a diluir. Por favor, el efecto matricial. Hoy ustedes en la AFCAR de Colombia pueden encontrar, hablen con sus asesores. Otra vez se te trabó. ¿En dónde se detuvo? En esa. Okay.
Me toca salirme. Gracias. Me toca una corneta. Aquí se quedó detenida, ¿verdad? ¿Aquí ya pasó? Sí, estás en comparación de métodos. Exacto. Entonces, acá estoy en comparación de métodos. Gracias. Ya, me avisaron muy a tiempo que se me quedó detenida la presentación. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Entonces, fíjense que esta es la misma tabla, solo que aquí no conozco la exactitud diagnóstica, sino estoy comparando, por ejemplo, voy a incluir en mi laboratorio el chorus para hacer mis toxoplasmas y estoy sacando el método A. Me voy a comparar con él. Entonces volvemos aquí. Esto mismo A sobre A más C, aquí es el porcentaje de acuerdos positivos, el PAP. Aquí ahora los verdaderos negativos va a ser el porcentaje de acuerdos negativos. Mi concordancia total siempre es A más D y ya. Les decía que en la época del Paleozoico probablemente ustedes tenían que hacer esto así manual y hoy usted lo único que le preguntan es dígame quién es A, verdaderos positivos o acuerdos positivos, quién es B, falsos positivos, quién es C, falsos negativos, quién es D, verdaderos negativos o acuerdos negativos. Y a un clic le dan la calculadora y eso ya les sale. Lo que les decía de las diferencias de la EP12, ¿cuándo verificar el punto de corte? Realmente se debe verificar y es esencial en verificación cuando el cutoff es único. La verificación del C5, C95 es más una estrategia de aseguramiento, de evaluación, cuando uno tiene dudas en la asignación de un cutoff. No se utiliza como una prueba rutinaria de verificación. En cambio, la verificación de un cutoff único, cuando es una declaración en concentración, sí es muy importante. Se hace con 3 muestras que se seleccionan de la siguiente manera. Por ejemplo, el fabricante declara un único cutoff en concentración. Dice, yo tengo un cutoff de 15 miliunidades de su unidad beta. A partir de 15 doy positivo, por debajo de 15 doy no detectable. Ok, listo. Entonces selecciono 3 muestras. Una que tenga concentración 15, ese es el cutoff 50. Y 2 muestras, una el 20% más alta del cutoff 50 y la otra el 20% más baja del cutoff 50. Si el cutoff es 15, el 20% es 3. Más alto, 15 más 3, 18. Más bajito, 15 menos 3, 12. Quiere decir que tengo que seleccionar 3 muestras. Una de concentración 15, que es el C50. Una de concentración el 20% más, que sería de 18 mil unidades. Y otra que tenga el 20% menos, que sería 12 mil unidades. ¿Y esto cómo lo consigo? Chévere si hay una muestra natural cuantificada por método cuantitativo robusto, como una quimioluminiscencia o una electroquimioluminiscencia o una ELISA, ¿cierto? O un ELFA o una turbimetría, cualquiera que sea método robusto y tenga sus valores. Si no, tendré que hacer diluciones. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer como mínimo 10 réplicas de cada dilución. Entre más réplicas haga, mejor. Fíjense que el protocolo procede a que haga 40 réplicas de cada dilución. En eso a usted ya se le irían de las 40 réplicas se le van a 120 test, porque son 100. Y ahí lo que vas a mirar es cuántas dieron positivas de las que tienen concentración el 20% menos, y las que tienen el 20% más, cuántas dieron negativas, para mirar si el cutoff está bien asignado o no. Y las guías tienen ya una definición. Entonces dice, si usted está haciendo esta evaluación, el requisito es que más del 90% den positivas para los que tienen concentración mayor al 20% y que el 90% den negativas para las que tienen una concentración menor al 20%. Fíjate que el 90% va a cambiar si su merced hizo 40 réplicas, porque de 40 réplicas, el 90% son 36, pero si hizo 20 réplicas, 9 por 2 es 18, pero si hizo 10 réplicas, el 90% es 9, eso le aumenta la incertidumbre. Y este pues sería el protocolo para el C5 y C95, que como ustedes lo ven, también son diluciones. Este realmente lo hacemos más nosotros cuando estamos identificando problemas de asignación en punto de corte, es decir, no lo hacemos como un protocolo de verificación, sino más bien como un protocolo de acción correctiva cuando estamos teniendo muchos errores de clasificación en las muestras de los pacientes. Eventualmente podemos hacer verificación de equivalencia de matriz. Esta verificación es muy importante cuando se trabajan dispositivos POCT a nivel intramural.
en donde vamos a mirar, oiga, yo tengo que verificar que esto sí corre en sangre total, en suero y en plasma. Entonces, ¿cuántas muestras debo verificar de suero, sangre total y plasma? Porque esto es lo que me dice, mínimo 30 muestras por cada matriz. 5 muestras negativos, 5 positivos débiles y 5 altas, sino que todas se muestran por duplicado para alcanzar el N30. Entonces, realmente son, en verdad son 15 muestras, 5 negativas, 5 positivas, débiles y 5 altas de cada matriz, y esas se procesan por duplicado, y lo que se espera es, en equivalencia de matriz, son acuerdos superiores al 95%. Ustedes tendrán que ser muy juiciosos con el índice kappa. Saben que el índice kappa es un indicador de confianza que básicamente me muestra es que la concordancia positiva, la concordancia negativa o la sensibilidad diagnóstica o la especificidad diagnóstica es producto de la exactitud de los métodos y no producto del azar. Entonces, miren mis doctores, cómo es muy importante que sigamos siendo esos líderes que hemos venido siendo. Sabemos que tenemos unos retos académicos, que tenemos que ser anticipativos, que tenemos que ser capaces de articular todo el conocimiento que tenemos. Sabemos que tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios, pero ante todo, sabemos que tenemos una responsabilidad social con los usuarios que van a nuestros laboratorios, una responsabilidad social con nuestros compañeros que no se conectaron de decir, nos falta seguirle dando y seguir trabajando en la verificación de los métodos cualitativos, porque si bien es cierto, la norma colombiana no es que diga el cómo es responsabilidad mía, y no por hacerlo más ligero, y venga, yo no me comprometo, hagamos un ejercicio muy corto, no quiere decir que yo vaya a hacerlo, es decir, yo no puedo flexibilizar las herramientas, porque como no dicen el cómo, entonces hagamos 2 réplicas en 2 días y ya quedó verificado. No, el cómo debe ser un cómo responsable. Mis queridos doctores, me dio mucho gusto tenerlos en la tarde del día de hoy.